Este es el mejor obsequio de Navidad que te puedo regalar. Los mejores programas Pro para personalizar Windows 10 con todo y su licencia. Regalo de mí para ti. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, al super mega regalo navideño que les traigo el día de hoy. Claro que sí, mega programas elementales para personalizar tu Windows 10 que son Pro. Obviamente son programas con licencia, pero mira, yo te los voy a estar proporcionando, así es que es muy importante, ojo, que caches todo lo que está apareciendo en el video a lo largo del video, porque ahí voy a estar mostrando lo que tal cual las licencias, no las voy a estar dejando abajo en la descripción. ¿Por qué? Porque obviamente quiero que sea un poco más interactivo, así es que estará apareciendo ya tal cual a lo largo del video, es muy importante. Así es que mira, voy a irme ya al grano, así es que ojo, te voy a estar dejando los enlaces, tal cual los vínculos de cada uno de los programas, pero ojo de lo que es la página de Stardot para que los puedas tal cual instalar básicamente de manera totalmente rápida. Por ejemplo, vamos a ir directamente ya al grano. Quiero hacer esta explicación que, por ejemplo, si quisieras lo que es instalar QuickTime, que vamos a estar explicando todo esto, pues mira, sí tienen un precio ahí tal cual, pero tal cual puedes tal cual instalar, realizar lo que es el instalable y después anotar lo que es la licencia que estará apareciendo. Por ejemplo, ahí estará apareciendo una licencia y pues mira, tal cual, pues después de esto te descargas lo que es el instalable y después ya realizas lo que es la instalación con esa licencia que te estaré proporcionando. Así es que es muy importante. Dicho eso, no hay demasiada complejidad, te voy a estar dejando lo que es un enlace totalmente todo en uno de lo que es el Object Desktop. Ese sí te lo voy a estar dejando el enlace también abajo en la descripción completito. Y pues mira, voy a irme sin demasiada edición porque es un regalo de mí para ti, básicamente un obsequio de esto de programas de Stardot con la licencia totalmente, no es ninguna clase de sponsor, obviamente he hecho esta adquisición para poder dártela. Y mira, por ejemplo, esto, vamos a empezar de un solo, porque por ejemplo personalizar el fondo dinámico con lo que es este programa elemental, pues mira, aquí lo tengo y se realiza con tan solo, por ejemplo, como te he dicho, Object Stock, ese programa de Stardot que cuenta con todo el arsenal tremendo, más de 12 programas aquí tal cual de programas elementales para poder personalizar Windows 10. Y mira, vamos a empezar de primera mano. ¿Qué te parece con cursor FX, el cual nos permite pues tal cual personalizar lo que es un tema del cursor, aplicarlo tal cual ahí? Vamos a aplicar por ejemplo este Chanilla, voy a darle clic aquí y mira, de manera rápida, sin ninguna clase de problemas, yo puedo cambiar lo que es esto. Básicamente tengo más efectos, más rastros, sonidos, más cursores, pero como dicho, es a lo que se centra, poder personalizar lo que es tu cursor. Vamos a ver por ejemplo QuickTime, un viejo ya muy conocido que básicamente nos permite, ojo, nos permite cambiar el tema de la barra de tareas. Por ejemplo, yo quiero, imaginemos que quiero por ejemplo le voy a dar aquí, no gracias, que no me cambie y tal cual lo que es el fondo de pantalla, porque se ve muy épico este fondo de pantalla de un pino aquí tal cual en movimiento. Y mira, tal cual ahí me lo cambia, se ve sensacional, se ve muy pro, obviamente, claro que sí. Así es que tenemos más ahí, por ejemplo en línea, crear uno propio. Así es que ya lo sabes, ha hablado mucho acerca de QuickTime. Ahora mira, tenemos a Dex Skate, que básicamente nos permite llevar a cabo esto de cambiar los fondos dinámicos, como se ve este sensacional pino de Navidad, aquí cambiarlo tal cual. Yo por ejemplo puedo seleccionar algunos de mi preferencia, por ejemplo si quisiera aquí uno como este que es básicamente de luces, pues mira, también lo puedo tal cual aplicar y mira qué padre se ve sensacional esta clase de fondos dinámicos y más en este estilo navideño. Claro que sí, se ven magníficos, así es que lo puedes tal cual ahí seleccionar, puedes buscar aquí tal cual en línea del gran arsenal que tiene aquí esta excelente herramienta de DexSpace. Mira, tal cual simplemente lo aplicas. Obviamente hay más efectos, más velocidad, si lo quieres por ejemplo con audio, esto es ya a tu preferencia. Obviamente debes de localizar alguna de las opciones. Yo tal cual te estoy mostrando lo que es lo que te estoy dando y obviamente aquí estará apareciendo una licencia, claro que sí, así es que anótala tan rápido como puedas y así es que ya lo sabes. Pues mira, ahí lo tienes, Object Stock. Pues claro que sí. Mira, por ejemplo tenemos a Fensys, que tal cual había hablado de ese programa hace una semana. Fensys nos permite crear esta clase
pues mira, esta clase de orden, de poder ordenar nuestras carpetas de esta manera. Mira, yo por ejemplo puedo dar clic aquí, un recuadro, puedo crear un fancy, ahí puedo crear por ejemplo así, yo que sé, libros por ejemplo, y puedo ir ahí obviamente localizando toda clase de archivos de manera totalmente mágica, poder administrar, tener un orden ahí en Windows 10 de manera pues muy sensacional. Así es que tal cual es a lo que se entra, poder organizar tu Windows 10, ahí agruparlo por carpeta, programas. Así es que me parece vasto. Y por ejemplo, si yo le doy clic, obviamente si le doy doble clic acá, vamos a ver que se ocultan todos los iconos. Doble clic, vuelven a aparecer, doble clic, desaparecen. O sea, es el programa de Fancy lo que realiza ahí. Así es que está muy sensacional. Y obviamente, por ejemplo, tenemos aquí también a Windows Bling, que nos permite llevar a cabo esta configuración de ventanas. Mira, tal cual al propio estilo, esta clase de configuraciones. También se ve muy padre. Por ejemplo, yo si quisiera Windows 8, se ve sensacional. Ahí te va otra licencia, claro que sí. Así es que anótala muy rápida como puedas. Como he dicho, enlaces van a estar abajo en la descripción, tal cual, de los vínculos a Stardot, para que no tengamos ninguna clase de programas. Y las licencias, tal cual, ahí estarán apareciendo en la pantalla. Ya lo sabes. Así es que mira, puedes aplicar tal cual acá. Le puedes dar a clic para que se aplique lo que es esta clase de temática. Y bueno, tal cual, ahí demora un poco. Vamos a ver, mira qué tremendo efecto de cursor. Así es que ya lo sabes, esta clase de obsequios me gusta dártelo para que obviamente personalices tu Windows 10. Ya sabemos de antemano que me gusta toda esta clase de temáticas de poder modernizar nuestro Windows 10 al máximo. Y mira, ahí lo tenemos. Obviamente si aplicas lo que es Windows Bling con QuickTime, se muestra una clase de, podríamos llamarle incompatibilidad, porque obviamente me cambió lo que es el fondo ahí. Pues obviamente se cambia un poco ese aspecto. Vamos a ver que, por ejemplo, mira, sí se cambia un poco acá, pero mira, me lo ha dejado con un tema claro, obviamente al mero estilo de Windows 8, podemos llamarlo así. Esto no es de Windows Bling, esto ya lo estaremos viendo a continuación, son iconos, pero pues mira, ahí me lo ha cambiado. Obviamente, como he dicho, sí sufro un pequeño conflicto con QuickTime porque se desapareció mi tema de barra de tareas, pero ahí lo tendríamos. Y obviamente pues vamos a pasar con Iconopatcher, este super mega software también del gran arsenal que nos permite tener un cambio totalmente ahí de los iconos del sistema. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a observar este, voy a darle clic aquí. Este super programa nos va a realizar esto de cambiar todos los iconos básicos de lo que es el sistema, tal cual como lo estás viendo a continuación. Mira, me lo ha cambiado de este modo. Antes parecían como tipo Mac OS, pero mira ahora, tal cual se ven magníficos, se ven épicos, o sea, se ven sensacionales. Mira las carpetas como se ven de mágicas, o sea, se ven tremendas. Así es que bueno, ahí tal cual también te lo voy a estar dejando abajo en la descripción, enlace ahí tal cual a papelera de reciclaje. Mira cómo se ve sensacional. Pues tal cual buscarle más configuraciones, yo solamente te estoy mostrando algunos de ellos. Y mira, tal cual tendrías aún más y aún más. Ahí te estará apareciendo tal cual la licencia. Obviamente estas licencias son utilizables para cada uno de los programas y de hecho también para Object Stock. Tal cual puedes tener aquí Groupie para poder organizar lo que es aplicaciones, Multiplici para poder controlar las PC, aquí más opciones de lo que es sonidos en Windows 10, tener y monitorear lo que es el espacio en tu disco duro, el Start 10 para cambiar lo que es aquí el botón de inicio, el ORT y bueno, tal cual Tiles, que también básicamente es un programa antaño elemental de lo que es Stardot. Así es que es muy importante. Con esa licencia tal cual activas lo que es Object Stock, también cada uno de los programas elementales que te encuentras aquí en el arsenal. Así es que ya lo sabes, un video muy rápido, muy sensacional, como he dicho, lo que se centra poder personalizar tu Windows 10 al mero estilo. Mira cómo se ve tremendo con este efecto que le hizo Windows Bling al mero estilo de Windows 8, ya lo sabes, claro que sí. Estará apareciendo ahí directamente otra vez lo que es la licencia de correo tal cual para que lo anotes muy rápido, muy certero. Ya lo sabes, puedes ponerle inclusive pausa al video. Obviamente recuerda votar en la pestaña de comunidad en las encuestas que se van publicando, porque tal cual voy a realizar ese video el 29, el 30. Así es que tu voto sin duda es muy pero muy importante. Ya lo sabes, ese es un obsequio que te he dado, te he proporcionado. Te deseo una feliz Navidad. Nos vamos a ver como siempre en un próximo video. Y nada, obviamente déjame tus agradecimientos, todo lo que quieras ahí poner. Claro que sí, ahí en los comentarios. Nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.
Audio Jungle.